Hola, mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos, donde le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a la presencia de Dios en este lugar que aquí está, porque la palabra de Dios me dice que donde estamos dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Así que en este lugar aquí está su presencia como en tu casa, ahí estás. Tienes al Espíritu Santo, tienes al Señor Jesucristo, Él está ahí contigo. Y yo quiero que tú sepas y que tengas esto guardado en tu corazón, de que Él no te deja, Él no te desampara, nunca te ha dejado y nunca lo ha hecho. Nosotros a veces somos los que nos apartamos de Él, los que nos alejamos. Y normalmente nos apartamos de Él cuando estamos pecando, cuando sabemos y nuestra conciencia nos juzga, sabemos que estamos mal y hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva, que cuando cometieron pecado, en lugar de acercarse a Dios y correr a Él para confesarlo, para declararlo, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Él es perdonador, sabiendo que Él es justo, lo que la naturaleza caída hizo fue alejarse de Él, esconderse de Dios, esconder y tratar de esconder el pecado cuando nos engañamos a nosotros mismos, porque nos apartamos de Él cuando pecamos. No queremos acercarnos, nos alejamos de Él cuando Él nos está viendo. Él estuvo ahí presente cuando estábamos pecando, estábamos haciendo lo malo o hicimos algo que no teníamos que hacer y Él estaba ahí presente. Entonces, ¿de quién nos podemos esconder? ¿A dónde podemos correr que Él no sepa? No podemos correr de su presencia porque Él está ahí con nosotros. No va a andar corriendo así como una persona que va al lado tuyo. Él está dentro de ti. Entonces, donde quiera que tú estés, lo que tú estés haciendo, sea en lo oculto o en lo público, ahí está el Señor Jesucristo, ahí está el Padre y ahí está el Espíritu Santo y ahí está el ángel que Dios asignó para ti. Así que la venda que está en nuestros ojos sea quitada en el nombre de Cristo Jesús para que podamos ver claramente, para que podamos entender y para que ese velo de engaño, esa telaraña que tenemos sea quitada, sea desgarrada en el nombre de Cristo Jesús y las escamas de nuestros ojos se caigan. Así como a Saulo le salieron escamas, Señor, en sus ojos, ¿verdad? De esa religiosidad, de ese pecado que tenía. Pero cuando sus ojos fueron abiertos y la gloria de Dios lo tocó, la unción de Dios lo tocó, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos y pudo ver claramente. Y así tú y yo el día de hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Efesios. Vamos a ver en el capítulo 1, del versículo del 15 al 23. Vamos a ver este tema que dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a comprender, vamos a conocer lo que la Biblia me dice acerca de este tema. Y abre tu Biblia, si tú no la tienes, pues córrele para que estés listo con la espada, ¿verdad? La espada del espíritu es la palabra de Dios y es esa palabra que sale de nuestra boca. Dios no está esperando a que digas el capítulo con el versículo exactamente, porque si tú no dices el capítulo con el versículo, entonces no funciona. No, ni el capítulo ni el versículo existían porque en las escrituras originales no había división, eran pergaminos, eran papiros que estaban escribiendo, pero escribían en esos rollos, ¿verdad? Continuamente y no le ponían divisiones como ahora nosotros lo tenemos, ¿verdad? No le ponían esos capítulos o los versículos. Era la escritura, estaban leyendo y lo importante no es que memorices en qué capítulo, en qué versículo, en qué libro de la Biblia está, sino que la memorices la palabra, que se penetre en tu corazón, en tu alma, y cuando tú la hablas, va a hablar el Señor Jesucristo a través de ti, que Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. La palabra va a hablar a través de ti y entonces va a hacer aquello para lo cual tú lo estás mandando, ¿sí? A veces podemos saber todo lo demás, pero nada más de memoria, con un conocimiento, con el intelecto, pero no es una revelación en nuestro corazón y lo podemos decir, repetir y repetir y hacer oraciones tan bonitas y tan largas, tan apantalladoras, ¿verdad? Pero si no tienen eficacia, si no tienen poder, de nada sirven. La palabra que es hablada con fe, con autoridad y con poder es la que produce vida, es la que produce resultados, es la que produce un resultado en nuestra vida.
Y déjame probártelo porque puedes decir, no, pues es que nosotros tenemos que hablar la palabra y lo que tú digas será hecho, sí. Pero ¿cuántas veces las personas pueden decir, ay, sí, me muero de la risa, ay, así, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que lo dice la gente o lo dice sin pensar, nada más por repetirlo, sin meditarlo. Y gracias a Dios que esas palabras no están produciendo la muerte en esas personas que lo dicen. Y la única razón por la cual no está produciendo muerte es porque no lo están diciendo con fe. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Con la boca vas a confesar vida o vas a confesar muerte y vas a comer del fruto de ella. Entonces, cuando una persona dice cosas de ese tipo, no lo está diciendo con fe, porque si no, en ese momento caería muerto de la risa, ¿verdad? Pero no está produciendo esa muerte porque gracias a Dios no lo está diciendo con fe, no está saliendo con fe. Pero cuando tú y yo hablamos las palabras de Él, la palabra viva, la palabra eficaz con fe, entonces va a producir resultados. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender, a comer esta palabra, a beberla, a meditar en ella, que se afirme, que se arraigue, que sea un cimiento correcto en nuestro corazón. Y cuando tú y yo la declaramos, la decretamos, entonces producen resultados. Y vamos a leer lo que las escrituras nos dicen aquí en Efesios 1 del 15 al 23. Dice así, dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate, gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí Pablo, cuando él oraba, pues él estaba intercediendo, pues no solamente por los que los patrocinaban, pero por los santos. Donde quiera que él iba predicando. Había lugares donde se quedaba 1 año, se quedaba 2 años enseñando y enseñando y enseñando la palabra de Dios y recorría otras ciudades. Luego venía a visitarlos, volvía a saludar a los hermanos, ya sea por carta o en persona durante esos viajes misioneros que él hizo. Pero él siempre estaba intercediendo por los santos, él siempre estaba intercediendo por los hermanos, ¿verdad? Que estuvieran en armonía, que tuvieran el conocimiento de Dios y que no se apartaran de la fe. Eran parte de las oraciones de Pablo. Y aquí dice que él no cesaba de dar gracias. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Cuando nosotros oremos por las personas, darle gracias a Dios, reconocer la grandeza de Dios en la vida de las personas y no dejar de dar gracias. Yo creo que un corazón agradecido es lo que Dios espera. No, imagínate que tú y yo como hijos naturales, tenemos nuestros padres, tenemos nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, pero ¿cuántos padres, bueno, que tienen varios hijos o diferentes tipos de caracteres en sus hijos, ¿verdad? Unos son muy chiquiones, otros son muy dramáticos, otros son llorones, otros se quejan, otros están alegres, otros andan en el espacio, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Y yo creo que los padres, bueno, nosotros como papás, ¿verdad? Siempre vamos a querer dar lo mejor a los hijos, siempre queremos proveer y dar lo mejor y darle todo lo que nosotros a lo mejor no tuvimos o quisimos y anhelamos, pero que ahora nosotros podemos dárselo a nuestros hijos y que ellos pues vayan de un nivel a otro nivel, más allá de lo que nosotros hemos alcanzado. Pero, ¿qué es lo que hace en el corazón de un papá? Por ejemplo, tú le provees a los hijos, ¿verdad? Les das un juguete, les das esto, les das lo otro, les compras, les ayudas, les sostienes, los bendices, los mantienes, como tú quieras, ¿verdad? Pero hay hijos que agarran el objeto, que agarran el dulce, que agarran la comida y nunca dan gracias, ¿verdad? No son agradecidos. Tú les dices, les enseñas, oye, tienes que dar gracias, porque uno les tiene que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Les tenemos que enseñar, les tenemos que corregir, les tenemos que enseñar las cosas que son agradables y buenas y que les van a ayudar a ellos. Pero aunque tú ya les enseñaste, tú ya les enseñaste a todos, hay hijos que por naturaleza ya traen ese agradecimiento y son agradecidos con el papá, con la mamá, ya sé que te dan un abrazo, te dan un beso, gracias mamá, te quedó muy rica la comida, o gracias papá por esto, gracias papá.
y otros tú puedes ver que ellos sienten que lo merecen, que pues porque te van a dar las gracias y esa es tu obligación, ese es tu deber, que los mantengas, que les des, que les suplas, y pues les estás haciendo el favor, ¿verdad? Cuando el corazón de ese hijo no está correcto, pero ¿qué es lo que va a traer placer? Tú les quieres dar a todos y les das a todos por igual y les vas a dar lo mejor. No les vas a dar a unos más, a otros menos. Tú les das a todos tus hijos lo mismo. Pero ¿qué es lo que hace en ti cuando tu hijo es agradecido? Cuando tu hijo viene a ti y no porque te venga a dar gracias o te diga, papá te quiero mucho, mamá te quiero mucho, ya quiere decir que te está pidiendo algo o porque algo quiere. Y yo creo que uno también como papá, uno sabe, cuando el hijo se le acerca, ya sabes que se te acerca y se te acurruca y te dice, ay mamá, cuánto te amo, y papito, chulo, precioso, ¿verdad? Porque quiere algo, porque ya sabes que te va a pedir algo ese hijo. Pero el otro hijo puede venir y te está diciendo, papá, te quiero, y tú le dices, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No, nada, papá, nada más te quiero decir que te amo. ¿Seguro no quieres algo? ¿Verdad? Y así somos nosotros en lo natural. Entonces, si así somos nosotros en lo natural, muchas veces actuamos de esa manera con Dios, pero ¿qué es lo que hace en tu corazón como papá, como mamá, cuando tu hijo es agradecido? Cuando un hijo es agradecido, cuando un hijo reconoce lo que su papá se esfuerza, lo que su mamá trabaja, lo que su mamá deja de hacer por uno, ¿sabes qué? En el corazón del padre y la madre hay algo especial que sucede con esos hijos, ¿verdad? Que nosotros vemos que son agradecidos, que nos buscan porque nos aman, que nos buscan porque quieren estar con nosotros, no porque quieren algo de nosotros. Y eso te hace a ti como padre natural el querer que bendecir a tu hijo, el querer darle, el querer ayudarle, el querer sorprenderle con cosas. Y de la misma manera es nuestro Padre Celestial. Él es un Padre bueno y Él nos ama a todos por igual. Él nos conoce, Él sabe quién se le acerca a Él nada más cuando tiene necesidad. Él sabe cuando alguien se le acerca nada más cuando tiene un problema, ya está todo ahorcado, ya no encuentra la salida o ya se siente desesperado y es el último refugio donde que llega a Él, ¿verdad? A buscar a su presencia, a buscar la ayuda, a buscar el socorro. Y Dios en su infinita misericordia te va a ayudar y te va a solucionar o te va a proveer. Pero ¿qué es lo que hace en el corazón de Dios cuando nosotros, en lugar de traerle quejas, de traerle murmuraciones, de traerle conflictos, de traerle los chismes, fíjate que aquí el hermanito, y fíjate que la hermanita, y fíjate que acá, y fíjate que allá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en tu corazón que tu hijo venga con todos los chismes, a menos que seas chismoso y te encante ver el chisme, pero te cae mal que nada más se la pasen chismeando, que se la pasen murmurando, que se la pasen quejándose, que se la pasan trayéndote puras quejas, puras cosas negativas? Tú no quieres estar así cerca de personas negativas y quejosas y murmuradoras y que ay, todo lo ven negro, todo lo ven oscuro. No puede ver un rayito de sol porque, ay, no, si se ve, nada más es un rayito, ¿verdad? Cuando uno debería decir, pues gloria a Dios por ese rayito que me está alumbrando. Pero imagínate, si eso afecta en nuestro ser como seres naturales, pues también tiene que haber un efecto en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando nosotros nos le acercamos a Él por necesidad, porque le amamos, porque queremos estar en su presencia, porque queremos conocerle, porque queremos aprender de Él, porque es tan bueno y tan maravilloso que nos acoge, que no queremos estar lejos de Él, estamos seguros, estamos confiados ahí en su presencia. Y eso mueve el corazón de Dios cuando Él te da algo tan pequeñito y tú puedes decirle gracias. Cuando tú reconoces su presencia y tú dices gracias, Señor, me salvaste, me ayudaste, me libraste de tropezarme, gracias. Y no decir, ay, pues sí, esa es tu obligación, ese es tu deber. Pues debería estar prestando más atención, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso mueve el corazón de Dios y está listo de que, ay, déjame bendecir a mi hijo, déjame bendecir a mi hija. Ya va a venir, estoy ansioso, danzo sobre ella, canto sobre ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un papá que nos ama tanto y Él ve y Él conoce los deseos, las intenciones, los pensamientos y las acciones de nuestros corazones. No le podemos engañar. Así que ese es nuestro Dios. Y de la misma manera aquí Pablo, él está intercediendo por el pueblo, Él está intercediendo por los santos.
Y Él está clamando y yo quiero enseñarte esta oración y que tú y yo la oremos y que oremos de esta manera, dando gracias. Que cuando tú ores por tus hijos no digas, ay Señor, mira el hijo que me tocó, mira el hijo que me diste. No, es que es el esposo que tú escogiste, es la esposa que tú escogiste y de ahí pues de ahí vino todo, ¿verdad? Entonces no le eches la culpa a Dios, Él no te presionó, Él no te obligó, a lo mejor Él tenía algo diferente para ti, pero tú tenías ahí puestos los ojos, ¿verdad? Entonces gózate, tú lo escogiste, gózate, nada más dale gracias a Dios, aprende a dar gracias a Dios en todo, en necesidad, en problemas, en todo, demos gracias a Dios y cuando nosotros damos gracias a Dios, se mueve la mano de Dios a nuestro favor. Cuando tú empiezas a quejarte y a tener miedo, a murmurar, a estar todo nervioso, paralizas la movilización angelical a tu favor. Pero cuando tú te ríes, tú te gozas en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación, vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Mira lo que dice Pablo aquí. Dice que no cesaba de hacer memoria de nosotros en sus oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si algo está pidiendo aquí Pablo es que Dios nos dé a nosotros ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de sabiduría, no para que seamos más sabios y que conozcamos mucho y sepamos mucho. No, no es un conocimiento humano, no es un conocimiento pues aquí terrenal, de donde estás razonando, donde todo lo tienes que, la lógica, ¿verdad? Lo que te dice, ahora sí que Grecia, no, sino es un conocimiento revelado, es un conocimiento que el Espíritu Santo nos va a dar, ese espíritu de sabiduría que viene a nosotros, ese espíritu de conocimiento y de revelación en el conocimiento de quién, de Dios, en el conocimiento del Padre, que nosotros tengamos ese conocimiento y esa revelación de quién es Jesucristo, de quién es el Espíritu Santo, quién es nuestro Padre Celestial, cuál es el poder de resurrección y cuál es el poder de la sangre de Cristo, cuál es el poder de esa muerte, de esa sepultura, de esa resurrección del Señor Jesucristo, cuál es el poder que habita en nosotros, cuál es la superinminente grandeza de su poder. Si algo quería Pablo es que nosotros conociéramos, ¿verdad? Que entendiéramos y tuviéramos esa revelación de quién es Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer quién es Dios, cuál es su carácter, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, y empezamos a tener ese conocimiento, esa revelación de quién es cada uno de ellos y quiénes son ellos en nosotros y quiénes somos nosotros en ellos, entonces nuestra vida va a cambiar radicalmente. Porque ya no vamos a andar por la vida pensando de que, bueno, pues soy un pobre pecador salvado por gracia. No, eras un pecador y ya fuiste salvado por gracia, pero ahora ya no eres un pecador, ahora eres un justo, eres un redimido, eres un santo, eres un hijo de Dios que fue comprado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces ya no tienes que menospreciarte, ya no tienes que estar de indigno, ahora eres digno por la sangre de Jesucristo, eres digno de estar delante de la presencia de Dios para recibir su bien, para recibir su amor, para recibir todo lo que Él tiene para ti, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si algo tenemos que aprender es quién es el Padre, quién es el Hijo, cuáles esas promesas grandísimas y preciosas que Él ha derramado, que Él ha provisto, que Él ha planeado para nosotros, para poderlas recibir, para poderlas obtener, para poder poseer la tierra que Él nos ha dado. Pero para eso nosotros tenemos que conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Tenemos que conocer a Él, a nuestro Padre Celestial. Y cuando conocemos y empezamos a conocerlo y conocemos que es un Dios bueno, que es un Dios que nos ama con amor inagotable, que nos ama con un amor que no nos ama con
con un amor que es condicional, sino con un amor que es incondicional. Nos ama así como somos y a pesar de cómo somos en lo natural. Y gracias a Dios que Él no nos está viendo a nosotros como somos. Él ve la sangre de Cristo. Él ve que Cristo pagó por nosotros. Él ve que la sangre nos lavó, que la sangre nos perdonó, que la sangre nos purificó, que la sangre nos redimió de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda injusticia, de toda rebelión. Entonces, por causa de la sangre de Cristo, nosotros somos aceptados delante de Él, de su presencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando viene esa sabiduría, cuando viene ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, ese espíritu de conocimiento en Él? Va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Si algo el enemigo ha plantado, si algo el enemigo ha hecho, es que nuestros ojos sean cubiertos con un velo de hechizo. Nos tiene los ojos cubiertos. No podemos ver cara a cara como en un espejo porque hay una venda que está aquí. Pero yo quiero decirte que Cristo vino a quitar el velo que nos separaba. Así como había un velo, una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de poder estar frente a Dios cara a cara, de poder estar delante de su presencia, de poder disfrutar de su gloriosa presencia y magnificencia y esplendor y de Él. Cristo vino a rasgar ese velo de religiosidad, ese velo de raciocinio, ese velo babilónico que me tiene ahora sí que con mis ojos pues con ceguera espiritual, ¿verdad? Que no puedo ver, que no puedo escuchar. Y hay un velo, un manto, ahora sí babilónico que me tiene atrapada, ¿verdad? Pero cuando ese velo es quitado, cuando ese velo es rasgado, entonces los ojos de mi entendimiento, no mis ojos naturales, sino los ojos de mi entendimiento van a ser alumbrados. Y cuando son alumbrados, entonces yo voy a poder ver a Él cara a cara. Yo voy a poderlo ver a Él. Voy a poder comprender. Voy a poder ver las riquezas que están delante de mí, que me pertenecen y las cuales Cristo y Dios preparó para mí, para que anduviere por ellas. Entonces, ese velo tiene que ser quitado y la religión nos va a causar una ceguera espiritual. Si tú recuerdas y lees en la palabra de Dios, cómo les dijo Juan el Bautista a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? A los religiosos que se acercaban ahí al río para ser bautizados, ¿verdad? Que ellos iban ahí. ¿Y qué les decía Juan? Generación de víboras, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Bueno, les decían de todo, ¿verdad? Pero les decía generación de víboras. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu religioso. Era la religiosidad. Y es un mundo de víboras y de serpientes que nos rodean y que traemos por esa religiosidad. Y si te fijas que cuando Pablo se recibió ese encuentro, tuvo ese encuentro con la gloria de Dios, ¿verdad? Él era fariseo de fariseos, así que estaba lleno de víboras espirituales, no son naturales, son espirituales. Es ese espíritu religioso que se mete en ti, que te cega y te tiene, pero bien enredado, bien cegado. ¿Qué fue lo que pasó cuando la gloria de Dios tocó a Saulo de Tarso, ese líder religioso, ese líder o ese hombre tan fariseo de fariseos, ¿verdad? Que él mataba, que él metía a los cristianos a la cárcel porque él estaba defendiendo su religiosidad, su religión, su creencia. No estaba defendiendo a Cristo, él estaba defendiendo su religión. El que mi doctrina es la verdadera, lo que nosotros creemos es la doctrina correcta, aquí creemos esta doctrina y así es, y creemos que es santa y es perfecta y es así como debe de ser. Entonces no estás defendiendo la palabra de Dios, no estás defendiendo a Cristo, no estás proclamando a Cristo, estás defendiendo una doctrina, una denominación, ahora sí que doctrinas, pero que son de hombres, pero no son la palabra de Dios.
Dios. Cristo nos vino a redimir de toda maldición, de toda doctrina, de toda religiosidad. Y si algo peleaba a Jesucristo y algo echaba en cara, era ese espíritu religioso que era lo que Él exhibía, lo que Él exponía delante de la gente. Con la gente pecadora, con la persona que estaba en adulterio, la persona que estaba en fornicación, la persona que estaba haciendo cosas malas, robando, tenía misericordia. Pero con los que exponía grandemente eran los líderes religiosos por ese espíritu de religiosidad, ese espíritu babilónico. ¿Y qué es lo que le pasó a Pablo? Que sus ojos se llenaron de escamas. ¿Qué es lo que tienen las víboras? ¿Qué es lo que tienen en sus pieles? ¿Qué es lo que produce esa ceguera espiritual? Producen escamas en nuestros ojos que no nos dejan ver a cara descubierta la gloria de Dios, que no nos dejan ver el verdadero evangelio, el verdadero propósito para el cual tu vida fue salvada, fue tocada, fue cambiada. No para tener un puesto, no para tener una posición, no para ser alguien, sino para que seamos hijos de Dios, hijos del Dios verdadero y siervos de Él y siervos de nuestro prójimo. Para servir hemos venido, para dar nuestra vida para Dios en respuesta, en amor. Entonces, cuando ese velo se cae, entonces nosotros, ese poder viene, alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento es abierto. Podemos entender y comprender las cosas espirituales y podemos empezar a entrar y adentrarnos en esas dimensiones espirituales que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero animarte que todo lo que esté en nuestra vida, que esté en nuestro corazón, sea guiado, sea alumbrado por el poder de sabiduría, por el poder de revelación, que alumbre tus ojos, que alumbre tu conocimiento, que alumbre tu corazón, para que las decisiones, los pensamientos, las acciones, tu vida misma sea un reflejo de la gloria de Dios que te habita, no de la religiosidad, no de la ley, no de la estructura, no del compromiso, sino del poder de resurrección que te habita, que está en ti y que se quiere manifestar a tu alrededor. Y cuando ese poder de resurrección se manifieste, entonces lo que tú toques va a sanar, va a ser liberado, va a ser tocado, va a ser rescatado, va a ser prosperado y vas a ver la salvación de Jehová en la tierra que Él te da. Vas a ver la prosperidad de Dios y la tierra va a ser sanada por causa tuya. ¿Sabes qué? Te bendigo y seguimos en el próximo capítulo hablando de este tema.